Algunas de las cuestiones a las que está mirando el mercado, por un lado ese dato de inflación, por otro lado también al mercado energético, son dos de las referencias a las que estamos mirando, pero con ese vistazo al mercado vamos a ampliar también cuáles son las claves de la jornada. Saludamos ya a Fernando Arias, CEO de Psicología y Trading. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte sobre lo primero, ese dato de inflación que ha sorprendido en la eurozona por encima de las expectativas. ¿Cómo ves el movimiento del euro tras conocerse ese dato? Bueno, era algo que está por encima de las expectativas, pero a nivel gráfico podríamos decir que el precio está en una zona. Vamos a empezar os voy a mostrar cómo se está comportando el euro, porque está haciendo algo bastante predecible, ¿no? Lo veníamos diciendo en semanas anteriores. Vamos a ver. Nos fijamos cómo el precio rebotó, lo decíamos la semana pasada, que el precio estaba en una zona muy relevante, esta zona que tenemos aquí marcada en verde y que son los mínimos de 2016, donde ya cayó a esa zona y rebotó fuertemente para arriba, y justo cuando llegó a esa zona el precio rebotó al alza, ¿no? Nos está haciendo un retroceso proporcional a la zona. A nivel técnico es una parada muy lógica en un nivel 50 de Fibonacci apoyado en los mínimos previos de aquí. Por lo tanto, el movimiento a nivel técnico, como digo, es bastante normal. ¿Qué tenemos que esperar en los próximos días? Bueno, pues en los próximos días sí que veremos un poco el futuro de lo que puede pasar, ¿no? Y aquí planteamos dos hipótesis: un nuevo movimiento, atacar nuevamente la zona del 1,03, que aquí sería bastante preocupante para el euro, o bien que este movimiento continúe a la baja, pero se pare sobre la zona del 1,06, 1,05 aproximadamente, y aquí nos dé unos mínimos crecientes para iniciar una recuperación. ¿Hasta dónde? Bueno, como mínimo hasta el área de los 1,9, 1,10. Aquí, a partir de aquí, ya sí que tendríamos que esperar un poquito para hacer mayores proyecciones. También quería preguntarte por la rentabilidad del bono alemán a 10 años. En este caso vemos una subida superior al 3% ahora. No sé qué es lo que ves tú en ese aspecto. Bueno, aquí ya vimos la subida que tuvimos durante el mes de marzo, abril, la importante movimiento alcista que tuvo. El precio ahora lo tenemos consolidando en una zona bastante cómoda, donde se siente bastante cómodo, y yo creo que va a estar oscilando entre los 0,85 y los 1,80 durante un tiempo. ¿Por qué? Pues porque estas subidas tan verticales, o incluso cuando hay una bajada, da igual, no son sostenibles en el tiempo y el precio tiene que consolidar. Entonces, o bien consolida en forma de retroceso proporcional, es decir, en este caso sería haciendo una caída para abajo, o bien en forma de rango, en forma de lateral. Cuando el precio corrige en forma de lateral, suele ser un movimiento largo en el tiempo. Así que yo espero que el bono alemán se quede en esta zona como mínimo hasta después de verano. Vale, hasta después de verano podríamos ver la rentabilidad del bono alemán en esa zona. También quería preguntarte hoy por el Brent o West Texas, ambos barriles, como tú prefieras, por ese veto europeo al petróleo ruso, lo que pone más tensión un poco, todavía un poco más sobre el mercado energético, el Brent y el West Texas subiendo. No sé cuáles son los niveles clave que tendríamos que vigilar aquí. Bueno, pues lo decíamos también la semana pasada, ¿no? Que el precio se encontraba en una consolidación. Vamos a coger el West Texas, que teníamos aquí la zona marcada de la semana pasada. Decíamos, ¿no?, que el precio estaba en un lateral y que deberíamos esperar un movimiento por abajo o por arriba. Muy sencillo de interpretar este tipo de movimientos, ¿no? Vemos como el precio rompe con fuerza esta línea de resistencia y ahora no va a tener mucho problema en llegar a los 1,28. Es una subida considerable. Sí que es posible que primeramente haga un retesteo nuevamente a la zona rota, los 1,15, y aquí estará la clave, ¿no? Si en los próximos días vemos una caída violenta nuevamente para introducirse dentro del rango de precios que tenemos aquí dibujado, entonces el precio continuará en un lateral. Si por contra nos hace un testeo a la zona y aquí nos aparece cierta intención alcista, el precio atacará nuevamente los máximos de este año. Eso te iba a decir, que podría entonces llegar a los máximos anuales. Sí. Por otra parte,
Vale, por otra parte quería preguntarte también por la sesión europea. En esta semana lo que estamos viendo es bastante moderación, ya sea con subidas poco pronunciadas en los índices europeos o en este caso hoy corrección y retrocesos, pero aún así moderación. ¿Qué otras claves, a dónde tenemos que mirar, qué aspectos destacarías? Bueno, cuando hablamos de índices europeos, a mí siempre me gusta echar un vistazo al DAX, que puede ser el índice más fuerte a nivel europeo. Está, como bien dices, un poco expectante ante la situación que hay, ¿no? En la semana pasada, jueves, viernes, sí que hubo un rebote muy, muy importante de todos los mercados, principalmente los americanos, y eso obviamente pues los índices europeos también lo notan. Y ayer el festivo en Estados Unidos dejó cierta incertidumbre. A nivel técnico, no olvidemos que seguimos estando en un movimiento bajista y el precio se encuentra ahora en una zona clave, ¿no? Los 14.588 es una zona de resistencia que tocó ayer y no está pudiendo con ella. De todas maneras, yo creo que, como te digo, están un poco en la expectativa de qué pasa esta tarde en Wall Street. La verdad es que estamos ante una sesión bastante importante en lo que se refiere al futuro de los índices, porque estamos en un momento que o bien el precio recupera parte de lo perdido en las últimas semanas, o bien volvemos de nuevo a las caídas y en este caso ya pueden ser bastante más profundas. No sé si te puedo preguntar cuáles crees que pueden ser los catalizadores en Wall Street. Hoy mismo también tenemos confianza en los consumidores, tenemos reunión de Biden y de Jerome Powell. No sé si Wall Street está precisamente a la espera de algún catalizador positivo que termine de consolidar un poco alguna ganancia más. Bueno, tampoco me gusta hacer mucho seguimiento de este tipo de catalizadores, ¿no? Porque generalmente los mercados lo que juegan es al despiste con este tipo de noticias. Lo que podemos creer que es una gran noticia, el mercado luego hace todo lo contrario. ¿Y qué argumento nos dan? Nos dicen, bueno, que es que el mercado ya lo ha descontado, ¿no? Obviamente siempre que está ahí Powell y demás, bueno, pues hay cierta volatilidad, pero sobre todo más en movimientos del corto plazo. Si echamos un vistazo al SP, os lo muestro por aquí, vemos como aquí ya de entrada hemos frenado la subida, ¿no? Y este movimiento que hemos tenido aquí el pasado jueves y viernes es exactamente el mismo que tuvimos el 28-29 de enero, exactamente el mismo que tuvimos 24-25 de febrero y el mismo el 15 y 16 de marzo. Todos ellos también con posibles noticias positivas, reuniones y demás. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó luego? Que el precio continuó cayendo, ¿no? Decíamos también la semana pasada que el pasado 20 de mayo pudo haber una manipulación bajista, pero tal caída, yo creo que al igual que hablábamos con el bono alemán, por ejemplo, debe consolidar un poquito más. Así que yo no descartaría atacar de nuevo la zona de los 4.000 puntos, incluso 3.900 del SP, y ahí es la zona clave para buscar un suelo para ya poder empezar a despegar en los próximos meses. Pues Fernando Arias, CEO de Psicología y Trading, muchas gracias por ese análisis y también por ayudarnos a entender mejor la sesión con esos gráficos y mirando también al aspecto técnico de los diferentes índices, también divisas, el mercado de materias primas. Muchas gracias, Fernando Arias, CEO de Psicología y Trading. Que tengas buena tarde y buen negocio. Gracias a vosotros. Chao. Gracias.